¿Cómo sabes que es Dios hablándote? Ok, familia, bueno, le damos nuevamente la bienvenida a este nuevo episodio, nuestro episodio número 7 del podcast Hablemos Sabiduría Oculta, donde creo que vamos a estar tocando un tema bien, pero bien interesante y que seguramente pues va a traer ciertas preguntas en nuestro corazón, pero para sobre todo entender realmente cómo saber hoy en la actualidad como creyentes en el Mesías, como cristianos, como hijos del Señor, si es Él directamente quien nos está hablando y cómo gracias a su Espíritu tenemos acceso a su voz, a sus instrucciones, a sus estatutos para poder vivir como Él espera que vivamos. Así que bueno, preparémonos, Pastor, porque creo que este episodio va a estar bien interesante. Así es, así que todas las personas que ya están conectadas, por favor, salúdenos allí en el chat, déjenos saber desde dónde estás sintonizado con nosotros. Si es la primera vez que estás conectado a nuestro canal, únete, dale allí a la campanita para que te lleguen las notificaciones, únete a nuestro Instagram, síguenos por nuestras redes sociales, que vamos a estar compartiendo no solamente este tema, sino muchos otros también que son de edificación y de provecho para lo que es el cuerpo, para nuestra vida en el Señor. Así que, profeta, esto es un tema supremamente álgido, sensible, neurálgico, porque pues hoy por hoy tenemos la temática de que mucha gente dice, Dios me dijo, Dios me habló, el Señor me dice, y creen que pues tienen una línea directa VIP y eso no es el problema, porque sí la tenemos, sí la tenemos. La cuestión esta es cuando creemos que somos los únicos que tenemos esa línea directa y el resto de nuestros hermanos no. Entonces, vamos a entrar en contexto un poquito a qué obedece, cuál es la necesidad que queremos, digamos, responder o abordar con este tema de por qué Dios, cómo saber que es Dios el que me está hablando a mí en este tiempo. Mira, yo creo que como tú mencionas, es un tema bien delicado porque en la actualidad con todos los movimientos pues del cristianismo moderno y cómo todo se ha ido pues digamos que en cierta forma actualizando, tenemos la premisa de muchos ministros del Señor pues que siempre se proyectan como tener la última revelación del momento simplemente por el hecho de decir Dios me dijo, Dios me visitó, Dios me habló. Y a veces muchas de estas manifestaciones o muchas de estas revelaciones atentan contra lo que ya está escrito en la palabra. No simplemente lo que está escrito dado por Yeshua, por los apóstoles, sino aún principios espirituales dados por los profetas, dado por medio de la Torá, dado por medio de toda la palabra en conjunto, ¿no? Y tenemos esta percepción de que hay personas que se someten a este tipo de revelaciones, a este tipo de enseñanzas, simplemente por el hecho de desconocer principios espirituales, de estar desconectados de una genuina relación con el Espíritu del Señor y de un estudio profundo de las escrituras. La escritura yo creo que es bien clara y precisa pues de que el fundamento ya fue puesto, el fundamento escritural, el fundamento para nosotros caminar como genuinos creyentes en el Mesías está ahí escrito y nosotros también lo tenemos aún puesto en lo profundo de nuestro corazón gracias a lo que Yeshua hizo, ¿no? Pero creo que en esta noche vamos a poder entender justamente cómo esa percepción de traer nuevas revelaciones que tal vez atentan contra algo que ya Dios habló y es un principio eterno, cómo tal vez nos puede estar desviando de realmente saber si es la voz de Dios y poder discernir, ¿no? Como una persona, por muy espiritual que pueda parecer, por muchas señales o prodigios que pueda manifestar, ¿cuál es la garantía de que en el colectivo yo sepa que Dios me está dando un mensaje a través de una persona o cómo yo estoy recibiendo una palabra personal si esa palabra espiritual atenta contra algo que ya está en las escrituras, que ya fue enseñado incluso por el mismo Yeshua? Ok, entonces tenemos como primer punto de que si bien es cierto que no podemos cuestionar o poner en tela de juicio esa célebre frase que puede decir cualquiera, Dios me dijo, yo creo que nadie puede cuestionar eso, ¿no? Por un tema mínimo de respeto. Si bien es cierto que no podemos cuestionar eso, de que Dios me dijo, sí tiene que haber evidencia de que eso que Dios te dijo vaya alineado a lo que es el Señor, a lo que es Dios, a lo que Él representa, cómo Él lo proyecta, a su carácter, a todo lo que Él simboliza. Entonces, teniendo esto en cuenta, creo de que lo primero que tenemos que enunciar o lo que tenemos que considerar es que
tiene que haber una forma probatoria, yo lo pongo de esta manera, tiene que haber una forma probatoria en que eso que tú recibiste tiene un origen fidedigno. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que eso tiene... Ahora, ¿cómo probamos esto? ¿Cómo probamos que eso que el Señor me dijo, cuál sería como que lo que tú decías, esa garantía para estar completamente convencido de que eso que yo recibí a través de las formas o las maneras, porque eso es otro tema, sino en cuanto a contenido, eso viene de Dios? ¿Cómo lo podemos corroborar? ¿Cómo lo podemos probar? Ok, Pastor, mira, te voy a dar dos pasajes bíblicos para que los podamos abordar y te pido ahí que me apoyes ahorita en la lectura de Primera de Juan, capítulo 4 del versículo 1 al versículo 3. Y yo voy a ir rápidamente a el libro o a la carta de los Efesios, capítulo 2 versículo 20. Y Primera antes de de poder, Juan, primera de Juan. capítulo 4 del 1 al 3. Ok. Y fíjate tú lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2 versículo 20. Y antes de poder leer este pasaje, quisiera pues que podamos comprender esto con amplitud, ¿no? Yo le pido a todos los que están conectados pues que podamos salir tal vez de nuestra concepción de lo que entre comillas llamamos espiritual, sabiendo de que aún lo espiritual no está desconectado de lo que Yeshua enseñó, no está desconectado de lo que los profetas profetizaron, no está desconectado del registro, perdón, literal que podemos tener, ¿no? Porque aún pues tenemos esta concepción, ¿no? De personas tal vez diciendo Dios me dijo y todas estas cosas, y a lo mejor lo que dicen no glorifica al Señor. Y eso es el primer punto que ahorita lo vamos a leer también en Primera de Juan, capítulo 4. Yo creo que toda palabra que venga, supuestamente, vamos a ponerlo incluso en este aspecto de duda, si la escritura es muy clara de que pesemos todo, que lo evaluemos todo, si viene o no viene del Señor. ¿Y cómo yo sé si viene o no viene del Señor? Si lo que yo estoy recibiendo, número uno, glorifica al Señor, le da gloria a Él, me desconecta de mi pasada manera de vivir, y número dos, si está edificando al colectivo. A pesar de que todos por medio de lo que hizo Yeshua, gracias al espíritu de la adopción, tenemos acceso directo al Padre, podemos clamar, Abba Padre, todo cuanto Dios me vaya a hablar a mí, todo cuanto Dios me vaya a afirmar a mí, también tiene que ser de bendición para el cuerpo de creyentes, porque ya yo no me represento a mí como persona, yo estoy representando a toda una comunidad que está dispersa a lo largo de toda la tierra. Y O quiero sea, que que vayamos en en ese... ese sentido, antes que vaya a leer, profeta, no es que tenemos una exclusividad VIP de que Dios te va a decir algo para bendecirte a ti, solamente a ti, exclusivamente a ti, y lo demás que se frieguen, sino que en ese sentido, todo lo que el Señor nos diga, aunque nos pueda beneficiar de alguna manera, siempre tiene un propósito mayor, siempre tiene un propósito en cuanto a lo que es su nación, su pueblo, lo que consiste en su reino. Entonces eso es muy importante, vayan tomando nota por favor porque estamos ya compartiendo premisas bien importantes. ¿Cómo identifico que lo que estoy recibiendo de parte del Señor, ya el profeta lo acaba de decir, primeramente tiene que glorificar a Dios, tiene que glorificar su nombre? Si el Señor te dice algo vinculante a ti o a algo que tú tienes, posees, representa o a otra persona, pero no glorifica a Dios, entonces eso hay que meterle la lupa, porque el Señor no va a estar glorificando ni nuestro ego, nuestro antidiseño, ni nuestra humanidad, ni nada de lo que pueda salir humanamente separado de Él. Amén, excelente. Muy bien. Sí, y no, Pastor, y justamente también partiendo de esa premisa, tenemos esta concepción de que yo creo que a través de este programa, de este episodio, tenemos que salir de este pensamiento individualista, donde Dios me habla a mí, donde Dios me responde a mí, donde Dios tiene que atender mi necesidad personal, pero yo estoy desvinculado de la dinámica del reino, yo estoy desvinculado de la dinámica del cuerpo de creyentes. Porque aunque hay momentos donde hay palabras muy personales referente a situaciones que pueden venir incluso por inspiración de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, donde yo te diga, pastor, el Señor te dice, porque obviamente es por medio del Espíritu que estamos recibiendo este mensaje, tú has vivido esto, estás viviendo esto, pero ahora viene esto.
Ese compendio, primero que nada, viene de la mano con que a lo mejor tú estás atravesando una situación que estaba modelando el carácter del Mesías en ti. Eso glorifica al Padre, porque si eso garantizó que tu fe, que tu obediencia, que tu firmeza fuera refinada, pues eso está glorificando al Padre, porque está menguando Orloan como hombre para poder ser, obviamente, ese que está conectado al cuerpo de creyentes, y así Mm. sucesivamente. Y la escritura dice, pastor, en ese sentido, Efesios capítulo 2 lo va a leer desde el versículo 17 y voy a leerlo desde el 16, perdón, para tener un poquito más de contexto justamente de todo lo que vamos a leer en el versículo 20. Y dice el versículo 16, lo voy a leer desde el 16, que dice, para sí, hablando, esto está hablando de Yeshua, del sacrificio que él hizo, que él vino a hacernos de dos pueblos uno solo, él vino a reconciliarnos con él, y dice, para así reconciliar para Yud Heh Vav Hei ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, entonces en sí mismo mató esa enemistad. También cuando vino, él anunció como buena noticia, pasa a ti que estás lejos y pasa a aquellos que están cerca. Noticias que por medio de él ambos tenemos acceso en el Espíritu al Padre. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo del Señor y miembros de la familia del Señor. Ustedes han de edificar o han edificado sobre el fundamento de los emisarios, de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular Yeshua mismo. En unión con él, el edificio completo crece hacia el lugar santo de la morada de nuestro Dios. Y si termino leyendo el pasaje, dice, sí, en unión con él, ustedes están siendo edificados juntos en el hogar de Dios, en el Espíritu. Y yo no sé, pastor, qué has podido escuchar o qué hemos podido tal vez ver en el sistema religioso del cristianismo moderno acerca de este pasaje sobre fundamentarnos o edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y esto pues ha traído una distinción donde hay un movimiento apostólico y profético donde se ve como un movimiento súper espiritual, súper místico, donde los apóstoles y los profetas son los únicos comisionados para hacer la labor de Dios. Son los únicos que pueden abrir iglesias, comunidades de fe, son los únicos que pueden hacer algo impactante y que perdure en el tiempo sobre las naciones. Pero creo que este pasaje tiene una mayor profundidad a simplemente el hecho de los apóstoles y los profetas que hoy conocemos en nuestra actualidad y que a veces están muy desligados del rol que recibimos cuando el Señor dice la palabra que constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Cuéntanos de eso, pastor. Sí, definitivamente creo que la mala interpretación de este pasaje ha acreditado a figuras o a personas que fungen en este ejercicio ministerial como que son los que abren el web y ponen el fundamento, ¿no? En esa analogía ilustrativa. Bueno, como yo soy apóstol, yo soy profeta, déjame yo y pongo el fundamento y esto ha dado pie, inclusive, mira lo peligroso de esto, que esto ha dado pie a crear doctrinas nuevas, a crear líneas, corrientes de pensamientos nuevos, entre comillas, que salen de la humanidad o al querer establecer nuevas interpretaciones, porque, bueno, yo soy el que estoy llamado a poner el fundamento, pero es que ahí no te está hablando de que tú pongas fundamento. Veámoslo de la siguiente manera. Si usted mira todo el hecho histórico, circunstancial, la evolución, lo que la gente le llama la iglesia primitiva, que yo no sé dónde rayos sacaron ese nombre, pero si usted ve eso, usted va a poder entender de que hubo un tiempo propiciado, hubo una brecha abierta, donde el Señor permitió que se generaran, que se evidenciaran estos escritos neotestamentarios, las cartas, el libro de revelación, y más allá de quién lo haya hecho, de quién Dios permitió que lo haya consensuado, que lo hayan establecido, en este caso a la Iglesia Católica, y ellos creen que por eso se adjudican la creación de la Biblia, tema de otro costal. Más allá de eso, ¿verdad? Hubo una brecha de tiempo que se cerró en donde todo quedó por escrito, o por lo menos lo que al Señor le interesaba que nosotros tuviéramos por escrito, eso se cerró, esa brecha llegó como que a un tiempo límite. Viéndolo desde esa perspectiva, si hablamos de que hay actualmente apóstoles y profetas
de carácter fundacional, es decir, que vengan a crear o establecer fundamentos. No, no los hay, no los hay. Ahorita tenemos apóstoles y profetas, tanto evangelistas, pastores y maestros, es decir, todos los dones ministeriales que vienen es a edificar, vienen a construir sobre el fundamento que ya está puesto, que no fue algo tampoco que los 12 apóstoles se inventaron. No, 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 no. Cuando te dice allí edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿quién fue la base? ¿Quién fue el piso de los apóstoles en todo su aprendizaje, en todo lo que ellos vivieron? Fue Yeshua. ¿Quién fue la referencia sobre la cual los profetas del Antiguo Testamento apuntaron, profetizaron y anunciaron? Era hacia Yeshua. Entonces, el fundamento de los apóstoles y los profetas es Yeshua. Allí lo que nos está queriendo decir este escrito es que, hey, ustedes que tienen que edificar una vida, que tienen que construir una vida, que tienen que avanzar en un camino, velen porque su fundamento sea el mismo que el de ellos. ¿Y cuál fue el fundamento de ellos? Yeshua. Todo está allí centrado porque Yeshua es el propio fundamento. Pero esa mala conjetura pues nos ha llevado a crear doctrinas y nuevos conocimientos y hemos percibido el evangelio y eso lo digo por experiencia propia porque en algún momento hace años yo también estaba en esa dinámica donde uno iba a la iglesia o ibas a los congresos o ibas a los eventos esperando qué es lo nuevo del Señor, qué es lo nuevo que me van a venir a decir. No, no, en el Señor en ese sentido no hay nada nuevo porque ya el Señor dijo, habló, reveló y estableció todo lo que tenía que establecer. Que uno pueda tener ahora una mayor profundidad de lo que está allí escrito, de lo que está allí plasmado, ya es otra cosa, porque nuestro entendimiento va abriéndose, pero no es algo en teoría nuevo. Ay, es que yo me imagino al Señor, no, déjame agregarle esto que se me olvidó en esos tiempos, agregarle este pedacito de este pedacito de verdad que no se lo, no, 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 no. Me faltó. Se me pasó Sí, por alto. Se me olvidó. exacto, exacto. No sé si quieres que leo primera de Juan capítulo 4 o Sí, sí, tienes sí, algo dale, para... dale. Ok, No, dice no. primera de Juan capítulo 4 versículo del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no procede de Dios. Y este es del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Ok? Creo que me dijiste fue hasta ahí, hasta el 3, ¿sí? Sí, hasta ahí. Ujú. Correcto. Entonces, fíjese que acá el Señor nos manda a que no solamente no está mal que tú puedas escuchar una palabra, un mensaje, que te puedas retroalimentar en comunidad, pero acá está escrito que nosotros tenemos que probar y probar no es nada más el hecho de ir a un estudio exegético de las escrituras, el idioma y la razón y que eso congenie y vincule una palabra con otra. No es nada más se está limitando eso, eso está bien hacerlo. Pero si yo me quedo nada más en revisar la letra, en revisar el estudio, en irme hacia la parte de lo que mucha gente identifica como la teología, si yo nada más me voy a eso, pero no está la vinculante más importante, que es el espíritu, entonces yo estoy recibiendo puro conocimiento, pura teoría. Una de las garantías que a mí me ayuda a entender que algo viene del Señor es el espíritu. El espíritu es el que me da el discernimiento, discernir de dónde procede eso.
si del diablo o del Señor. Entonces, mire cómo ya llevamos creo que tres Ujú. medidas probatorias. Número uno, Sí. identificar que si lo que estoy recibiendo glorifica a Dios o no lo glorifica. Si va en base a sus intereses, en base a que Él crezca dentro de mí, se evidencie, gane territorio dentro de mí o no. Esa es una. Número dos, sí, tenemos que pesar toda la profecía, no juzgar a la persona que la dice, pero sí pesar lo que dice, sí pesar lo que se está enseñando, lo que se está hablando, o aún a ti te vino un pensamiento, un sueño, algo muy significativo. Bueno, tienes que pesarlo a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, y eso creo que está en 1 Corintios capítulo 10 11 ahorita lo leemos, todo fue registrado, todo fue escrito para nuestra amonestación, para nuestra advertencia, para nuestro modelaje. Y número tres, que diría la más importante, es la garantía del espíritu. Esto quiere decir que si nosotros, o sea, yo no sé, profeta, si a ti te ha pasado, pero hay veces que el Señor nos va a decir cosas, aunque van a parecer descabelladas, o experiencias que vamos a tener medio ilógicas al raciocinio humano. Y eso nadie se lo puede quitar a nadie. Eso son experiencias que como tú, o sea, le puedes quitar a una persona eso. Entonces, volvemos al principio, no podemos juzgar de que Dios me dijo, de que viviste una experiencia, un sueño, un éxtasis, una cosa. Eso está bien, pero de la experiencia a la veracidad de esa experiencia solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Mira, Solamente. y eso es un punto bien importante porque la gente va a decir, bueno, entonces todo lo que yo sueño, todo lo que yo veo, la visión abierta que yo tuve, la experiencia, la sensación, pues bueno, es de Dios porque es espiritual y no necesariamente. Y justamente eso lo dice Gálatas capítulo 1 del 6 al 10 y aquí el apóstol Pablo está como en un momento de tensión, en un momento de indignación, digámoslo así, porque la gente pues estaba dejándose guiar por estas experiencias. Dios me dijo, y recibían ciertamente doctrinas nuevas que atentaban contra la palabra, contra las buenas nuevas de Yeshua. Y Gálatas 1 del 6 al 10 dice, estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí, el que los llamó por la misericordia del Mesías y volverse a otras supuestamente buenas noticias, que no lo son en absoluto, no son buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias del Mesías. Pero ni tan siquiera nosotros, aquí obviamente está hablando el apóstol Pablo y a la comisión apostólica de ese momento, o por tal hecho de que un ángel del cielo les anuncia alguna llamada buena noticia contraria a la que les hemos anunciado, que esté bajo maldición para siempre. Lo dijimos antes y lo diremos otra vez. Si alguien anuncia buenas noticias contrarias a lo que ustedes recibieron, que esté bajo maldición para siempre. Y el apóstol Pablo termina diciendo, ahora bien, parece que con esto estuviéramos tratando de obtener aprobación humana. Yo quiero la aprobación del Señor. Estoy tratando de complacer a la gente. Si todavía lo estuviera haciendo, no fuera siervo, no fuera esclavo, no fuera parte del Mesías. Y aquí el apóstol Pablo nos pone en perspectiva de una forma bien contundente, como lo decías ahorita, pastor, sobre la veracidad de los mensajes. No se trata de que el mensaje suene supraespiritual y como tengo el estudio exegético, apologético, el estudio histórico, cultural, teológico más profundo y que más coherente e intelectual. Porque si ese estudio, por muy intelectual y profundo que parezca, arremete contra lo que Yeshua enseñó, arremete contra algún principio de la palabra, contra algo que dijeron los profetas, contra algo que el Señor estableció perpetuamente y que fue afirmado en nosotros por el Espíritu del Señor, eso tiene que ser puesto a prueba. Y más que ser puesto a prueba, no puede ser recibido por nosotros. Porque el apóstol Pablo incluso tiene la certeza que lo que está enseñando es un mensaje netamente espiritual porque glorifica al Señor, porque declara a Yeshua en toda su obra, en todo lo que él inició por medio de la redención, pero que ese entendimiento de lo que aún anunció también estaba mostrado desde la antigüedad. Solo que ahora, como tú lo decías, pastor, yo tengo la garantía de no caer
en legalismos, de no caer en rituales, de no caer en una desconexión de invalidar lo que Yeshua hizo, porque la garantía es el Espíritu. ¿Y cómo yo voy a tener temor en este caso a estudiar de las profecías? ¿Cómo yo voy a tener temor a estudiar principios espirituales como lo hemos abordado últimamente, como los tiempos señalados, como el Shabbat, como las fiestas anuales? ¿Cómo yo voy a tener temor a caer en este ámbito desconectado si ahora yo tengo la garantía que por el Espíritu yo voy a entender cómo eso me estaba apuntando al Mesías, cómo eso me estaba direccionando a Yeshua, cómo eso me estaba hablando de la plenitud que yo iba a alcanzar? Anteriormente, como la gente no tenía entendimiento porque carecían del Espíritu, lo tenían que alcanzar a través de protocolos. Ahora, en este caso, yo lo alcanzo gracias al Espíritu. Yo lo alcanzo porque el Espíritu me da la profundidad, me da la correcta interpretación, me recuerda lo que Yeshua enseñó acerca de estos principios espirituales. O sea que, y ya ahí vamos a entrando inclusive en un tema un poquito más amplio que tiene que ver con nuestra identidad. O sea, la única manera que tú puedas recibir un mensaje del Señor, o no voy a decir la única, sino la mayoría, o bueno, sí la única, me explico. El Señor no ve las cosas como nosotros la vemos. El Señor opera desde una dimensión de eternidad, desde su presencia. Entonces, una persona, por ejemplo, que es inconversa, como le dicen, ¿verdad? Está viviendo su vida a lo loco, no quiere nada con el Señor, ni pendiente, y bueno, así deshace. Pero si esa persona dentro de los planes del Señor, que ya conoce cómo termina la historia y que sabe si esa persona se va a rendir o no se va a rendir, ¿verdad? Como él ya conoce el fin desde el principio, ya Dios lo ve como hijo, aunque no haya todavía nacido de nuevo. Si me voy a entender, vamos a suponer, Pepito Pérez, ¿verdad? Y tiene 20 años o 30 años, ha vivido la vida loca hasta ese momento, pero Dios ya ve a Pepito Pérez como hijo cuando tenía 5, cuando tenía 10, cuando tenía 15, cuando tenía 20, aún antes de despertar, porque Dios sabe cómo termina la historia. Y yo me imagino al Señor viendo como que, mira, este es un hijo mío, lo que pasa es que no le ha llegado la hora todavía de volver en sí. La ¿Sí me explico? conciencia, claro. Claro, pero ya él lo ve como un hijo. Entonces, en esa mirada, Dios puede venir a hablarle a Pepito Pérez a los 15, a los 20, empezar ese trabajo de cuerdas de amor, ¿no? De empezarlo a despertar, a seducir, a buscar, a llamarlo. Y para nosotros aparentemente no es hijo, pero para él sí, porque él está desde la dimensión de la eternidad viéndolo como hijo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la única manera en la cual Dios te hable, se manifieste, te escuche, o sea, tengas una relación, te busque, es porque eres hijo. Hay una identidad, hay una naturaleza. Y por eso es que tenemos la garantía del Espíritu. Romanos capítulo 12, si no me equivoco, nos narra o nos evidencia la garantía de tener, ¿es Romanos 12 o Romanos Ocho. 8? 8. Ajá, gracias. Entonces, la garantía que tenemos de que el Señor nos habla es porque tenemos al Espíritu. Y si tenemos al Espíritu es porque somos hijos de Dios. Ahora, el ser hijo de Dios, no se confunda con esto, es sinónimo de ser perfecto, de no tener fallas. Porque a veces decimos, ay, mira, y eso que es hijo de Dios, y mira lo que hizo. Hay hijos de Dios que están en un proceso de transformación, como está usted, como estoy yo. Hay hijos de Dios que tal vez el Señor dentro de su vida ha ganado más territorio que en la vida de otras personas, pero finalmente somos hijos de Dios. Y me trae a memoria, profeta, lo que me comentabas acerca de los grandes y pequeños. Dentro del reino, digamos, yo no sé si lo hemos escuchado, pero dentro de la viña del Señor encontramos un poquito de todo. Hay hijos grandes, hay hijos pequeños, y eso obedece a un tema de caminar, ¿no? De sometimiento y de entrega en el Señor, donde hay unos que van más avanzados que otros, pero ¿quién es el que nos da la garantía? ¿Quién es el que nos da discernimiento? ¿Quién es el que sabe que son hijos y que no son hijos? Es el Espíritu Santo del Señor. En otras palabras,
Si usted saca de la ecuación de su vida diaria, de su relacionamiento, de su andar, si usted no está vinculado, no vive en el espíritu, ¿cómo pretende que el Señor le va a hablar? Así es. Cómo usted va a decir, no, es que Dios me dijo, pero, o sea, no estás unido al espíritu, no conoces al espíritu, no ves, no tienes ni idea de su carácter, de su fruto, de sus dones, de los espíritus que acompañan, que son otras expresiones del propio Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender? No sé, profeta, si quieres aportar en esa dirección. Sí, no, yo creo que esto es bien interesante porque fíjate tú que tú entrabas en un tema bien curioso, pero para no irnos por ese ámbito, pero sí quiero como cerrar esa idea, referente a que el Señor conoce y Él nos diseñó, el Señor escribió todos nuestros días. El salmista David, si no me equivoco, en Salmo 139, dice, tú conoces mi sentar, mi levantar, tú me entretejiste, tú me viste, tú me formaste, en fin, da una declaración en este aspecto que desde antes de nosotros tener conciencia, de nuestra existencia, ya Dios nos había conocido de por hecho. Y aún así tenemos también en la otra contraparte del apóstol Pablo diciendo, hey, en parte yo he conocido, pero llegará un momento donde yo me conoceré plenamente. Aunque yo recorrí bien la carrera, aunque sé que llegué al final, aunque sé que hice lo mejor que pude hacer, sé que hay aspectos que no pude conocer y que voy a conocer plenamente cuando llegue el momento de conocerlo. Pero esto es bien curioso porque fíjate que la escritura también el apóstol Pablo en Romanos 8 dice y nos muestra cuál es la evidencia de que también somos hijos, ¿no? Evidentemente, desde la eternidad del Señor, pues Él conoce quiénes son, quiénes no son. Él conoce quiénes van a disponer su corazón a la obra del Espíritu y quiénes no. Pero aún así, a todos tenemos la oportunidad. Aún así, cuando tal vez a Pepito Pérez le tocaba llegar a los caminos del Señor, conocerlo a los 30 años, tuvo 29 años antes, donde si él hubiera dispuesto su corazón, él pudo haber llegado mucho antes. Todo parte de la intención de nuestro corazón, ¿no? Y esto es bien interesante porque fíjate que la escritura es bien clara acerca de esto, porque como tú lo mencionabas, pastor, creo que el tema de la identidad también lo hemos estudiado, lo hemos abordado, damos talleres, cursos, masterclass acerca de identidad y propósito, pero nos desconectamos realmente de lo que implica este término, ¿no? Porque el yo reconocerme como hijo no es una declaración verbal ni emocional, porque viene acompañado de evidencias. Para yo ser hijo, yo requiero dejarme guiar por el Espíritu del Señor. Y esa guianza por el Espíritu del Señor también me va a conectar con algo que dice Juan 24:26, y lo leo rápidamente, que dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les he dicho estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Este es Yeshua hablando a sus discípulos. Mas el consejero, el Espíritu de la Santidad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo. Esto es, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32, que dice, lo va a leer desde el 29, que dice que ninguna palabra corrupta, volvemos al tema de hablar de parte del Señor y todo este aspecto, que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad. No causen aflicción al Espíritu de la santidad de Dios, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Y aquí hay una connotación y quiero abrir esta idea, pastor, para darte nuevamente la palabra. En Juan capítulo 14, Yeshua está anunciando, está profetizando, está anticipando el mover del Espíritu que se va a venir sobre la comunidad. Uno, de que el Espíritu nos va a enseñar absolutamente todo y que esa enseñanza, número dos, va a traer recordatorio todo lo que Yeshua enseñó. Entonces, hay dos aspectos aquí importantes a contemplar, la enseñanza de todo, toda verdad, y el recordatorio de algo que ya fue dado. Y luego el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, como lo acabamos de leer, dice, hey, no contricten al Espíritu. Y vemos algo, Yeshua te está diciendo que el Espíritu va a tener un poder, una influencia sobre ti para enseñarte de todo y recordarte todo lo que necesitas. Pero el apóstol Pablo te da un consejo, no contrictes esa enseñanza ni ese recordatorio, porque ese espíritu es la evidencia de que le perteneces a él, de que eres su hijo, de que fuiste adoptado, de que fuiste redimido, que fuiste reconectado. Y aquí volvemos al tema para cerrar la idea en este sentido. ¿Cómo yo sé
que Dios me está hablando si no es por medio del Espíritu. Y el Espíritu tiene la labor de recordarme lo que Yeshua enseñó. Pero así como Dios me puede hablar a través de su Espíritu y aún a través de la palabra, yo necesito disponer mi corazón. Y a veces estamos esperando, pastor, como tú lo decías, que venga la última revelación. Voy a una congregación el domingo, voy a una reunión, voy a un congreso esperando que Dios me hable o que venga una palabra de parte del Espíritu. Pero ¿qué pasó? Que ese mismo espíritu que me va a hablar desde una plataforma, desde una tarima, es el que Orluan, es el que Gabriel, es el que Carolina, el que cualquiera de los que estemos acá conectados recibió y que tiene la misma responsabilidad sobre ti, sobre mí. No tiene mayor influencia o un acceso VIP sobre los apóstoles o los profetas, como lo mencionábamos al principio. A todos se nos fue dado el consejero, el espíritu de la santidad, que nos enseña todo y nos recuerda todo. Pero volvemos al otro aspecto. Pero ¿dónde está la disposición de tu corazón para que esa enseñanza y ese recordatorio sea la voz de Dios en la actualidad para ti? Tal cual. Fíjate, yo lo veo de la siguiente, yo soy muy ilustrativo, porque usted va a escuchar a veces ejemplos muy cómicos, pero es la manera como que a veces me ayudo de poder expresar, ¿no? Esto que estamos conversando de manera de llevarlo a tierra, porque la intención de esto no es nada más hablar de cuestiones abstractas, proféticas, sino que usted lo pueda ver en su diario vivir. Hágase de cuenta de que usted está en una calle, ilústrese allí a nivel de imaginación, que usted está en una calle o en una vía con diferentes estaciones, con diferentes eh, edificios, no sé, con diferentes Paradas, con edificaciones diferentes o paradas. paradas, eso, diferentes paradas, excelente. Entonces, usted para poder llegar a cada una de esas paradas en donde pues usted tiene una asignación o donde usted va a recibir instrucciones, donde usted va a recibir un mensaje, usted tiene que sí o sí ir en un vehículo. A ese vehículo es lo que nosotros le vamos a identificar como el Espíritu Santo de Dios. Es decir, el vehículo es lo que te lleva, lo que te sostiene, lo que te conduce. El vehículo es donde tú estás. O sea, no puedes bajarte del vehículo porque, no sé, hazte cuenta que está en llamas, está en una lava ardiendo el camino y si te bajas te quemas y te evaporas. ¿Sí me explico? Sí o sí tienes que estar en el vehículo. Entonces, el vehículo, tú vas por cada parada y en cada parada te van dando mensajes, recados, contenido y tú lo vas metiendo en el vehículo. Porque eso es parte de tu andar, de tu recorrido hasta llegar al destino final. Esas paradas son las formas en las cuales Dios se puede expresar a ti. Ah, que la parada número uno fue un sueño. Ah, entonces a través del sueño el Señor te dio una comisión, te dio una asignación, te dio un mensaje, pero ¿dónde estás seguro? ¿Dónde está verdaderamente resguardado ese mensaje? ¿Qué es lo que hace que ese mensaje que recibiste en esa parada pueda llegar a su destino? En el vehículo, en el espíritu, ¿sí? No, y pastor, fíjate tú, sí, ahorita que lo mencionabas en ese ejemplo, vino a mí, a mi mente justamente el verlo como, si entendemos de que aún el mensaje, la instrucción de Dios ya fue puesta en nuestro corazón, creo que lo podemos ver más bien como el vehículo, evidentemente, pero como vamos a ponerlo como un camión de entregas. Cuando tú tienes un camión de entregas, tú necesitas un código de rastreo. Y cuando yo voy a entregar o yo voy a recibir algo, el código tiene que coincidir. Correcto. Si el código no coincide, significa que o me quiere robar el paquete a mí o yo le estoy entregando el paquete a alguien que no es. Y entonces pues, lo queremos ver. El vehículo obviamente es mi comunión con el Espíritu del Señor. Ya yo tengo los recados, ya yo tengo la instrucción. Ah, pero ya yo sé en qué momento voy a recibir otra nueva instrucción. Yo necesito avalarlo por lo que ya yo recibí. Y lo que ya yo recibí, la encomienda que ya yo cargo, cada caja, sí, cada encomienda, cada mandado que cargo encima, es una instrucción de parte de Dios. Es un parámetro, sí, sí, no sé cómo ponerlo, pero en ese aspecto volvemos al aspecto, a lo que mencionábamos hace rato de la palabra. El fundamento ya está dado, ya yo tengo el código si lo quiero ver.
Y no me gusta mucho utilizar la palabra código porque la gente se va así como que, ¿cuál es el código entonces para tal cosa, no? Y se ponen en ese aspecto como medio loquitos, ¿no? Pero si lo vemos desde este sentido, o sea, yo tengo un código de rastreo que es el Espíritu del Señor. Yo tengo un código de rastreo que también es la palabra, lo que está escrito. Si a mí alguien me viene a entregar, como lo leíamos en Gálatas, si alguien me viene a entregar un paquete y me dice, mira, lleva este paquete para allá para fulanito de tal, pero ese paquete no coincide con el serial que yo tengo registrado, hey, este paquete no me corresponde a mí, este paquete no es de Dios. Este paquete, por muy bueno que parezca, tiene la mejor apariencia, tiene el mejor empaquetado, tiene el mejor embalaje, pero no es de Dios, porque yo no puedo recibir una buena noticia que vaya en contra de lo que ya yo recibí, cargo encima. Y excelente el ejemplo, profeta, porque tienes el camión y vamos a suponer, hazte de cuenta de que tú te montaste en ese camión, en ese vehículo, ¿verdad? Que es el espíritu, y tú tienes conciencia de algunos paquetes que ya están, pero hay otros que tú ni sabes que están ahí, no lo sabes, pero en la medida que tú vas avanzando, el mismo espíritu es el que te va trayendo al recordatorio, por eso dice la palabra, él los les hará recordar. ¿Por qué? Porque fue algo impartido a nuestro espíritu. Cuando tú aceptaste al Señor y te montaste en ese vehículo llamado el espíritu y te hiciste uno con él, todo ese paquete ya viene allí. Entonces, ¿cuál es la otra vez que nos pasa? Gabriel, que cuando nosotros vamos avanzando, ponemos mucha estimación a las paradas. Como les decía yo, una parada puede ser un sueño, la otra parada puede ser una prédica de YouTube, la otra parada puede ser una figura ministerial, la otra parada puede ser una visión abierta. Hágase de cuenta que esas paradas son como edificios y a veces, ¿cómo se dice? Sobregiramos, sobreestimamos el edificio como se ve bonito, como en ese edificio siempre me han llegado los recados y siempre lo he visto y pues las temas coinciden, pero hey, espérate, en esos edificios, en esas paradas se puede colar información falsa. A lo mejor lo infiltraron, se metieron allí y resulta que el paquete que te están dando te lo envió el diablo. Ay, pero es que yo lo soñé. Sí, pero es que no importa que lo hayas soñado, eso te lo pudo haber puesto el diablo haciendo porque una puerta abriste. Ay, pero es que eso lo escuché del mega evangelista reconocido mundial y eso es palabra de Dios. Sí, pero es que a lo mejor a ese evangelista en ese momento se le metió el diablo o te habló de su propia humanidad o te habló fuera de un contexto. Entonces, no nos podemos fiar ni del canal o la parada de que Dios nos habla, porque hay gente que porque piensa que sueña mucho o porque escuchan a tal persona Nunca o los van porque a tienen engañar, una visión. ¿Cómo? que nunca los van a engañar, que Exacto, como sueñan, nadie los engaña porque yo los soñé. Ajá, pero ese exactamente. sueño, o sea, ¿dónde está tu fundamento en la escritura, en el espíritu realmente? No en la superstición, Mm. sino en el fundamento real. Dale, dale, Exacto. pastor, sigue Entonces, ahí. ¿cuál es el resumen acá? Que tú tienes que hacerte uno y conocer tu vehículo, ¿vale? Y el vehículo es el Espíritu Santo de Dios. Todas las demás cosas son añadidas. Y hazte de cuenta que tú vas en el camino y tú estás acostumbrado al que el Señor te entregue encomiendas de parada en parada, pero un gran día al Señor se le ocurrió a mandarte un ángel que se te parara en medio de la vía con señales de tránsito y haciendo cosas extravagantes que tú no estás acostumbrado para entregarte una encomienda. Entonces, como a lo mejor no es lo que tú estás acostumbrado, no, eso es del diablo. ¿Por qué? Porque nos acoplamos a lo que nos es familiar y el Señor nos va a hablar y se va a manifestar en nosotros según su soberanía, según lo que Él determine que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Él está confiado en que nosotros estamos en el vehículo. No pretendas bajarte del vehículo, no pretendas hacer el camino más corto o más ligero separándote del vehículo, pudiendo o pensando que tú puedes caminar solo. No, esto no podemos caminar ni avanzar dentro del reino con instrucciones, con encomiendas, si no estamos de la mano con el Espíritu Santo de Dios. Si no es muy fácil poder ser engañado. Y eso es lo que dice para Así los es. últimos tiempos. No, y que justamente, Pastor, hace rato mencionabas un pasaje ahorita que lo vamos a leer en 1 Corintios 10, creo que para ir terminando, ¿cierto? Pero fíjate que es bien curioso este aspecto. En esencia, lo que queremos hablar
obviamente de una forma pedagógica como el pastor lo puso, como este vehículo, este camión de entrega, donde ya tú tienes la encomienda, ya tú tienes los paquetes en ti, tú necesitas irlos abriendo, irlos rectificando, si lo quieres ver, con lo que te vas consiguiendo en el camino. Pero lo importante, como bien lo decía el pastor, no es la parada, no es la forma, no es la persona, no es la profundidad, no es la apariencia de lo que puedas recibir en el lugar que sea, Ujú. sino la sustancia y lo genuino de eso que recibes. Porque ahí es donde está el detalle. Porque yo puedo venir a decir, hablar en lenguas, ta, 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 decir Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, pero si ese mensaje va en contra de un principio espiritual, va en contra de alguna enseñanza de Yeshua, va en contra de su carácter, va en contra de su justicia, va en contra de su verdad, hermano, yo no lo puedo recibir. Porque por eso la escritura es tan clara que dice que en los últimos tiempos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, liberamos, proclamamos. ¿Qué pasó? Y les dice, no te conocí. ¿Y cómo yo conozco a Dios por medio del Espíritu? Porque dice la escritura de que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Entonces, aún a nuestra percepción humana, pastor, yo creo que tenemos que ver que ciertamente hemos limitado una obra espiritual solamente a los aspectos místicos, solamente al aspecto de cómo yo me siento. Si me dijeron esto de parte de Dios y lloré, Dios sí me habló, pero es Ujú. que ya va. Aún hasta como tú lo decías, se me presentó un ángel de cuatro patas o algo por el estilo, con las señales y todo en medio del camino, pero la escritura también lo dijo por medio del apóstol Pablo, se te puede presentar el ángel trayéndote la mejor noticia, pero Ujú. si eso va en contra de lo que ya tú recibiste, hermano, tú no eres un ángel nada. Exacto. ¿Por qué? Porque aún la escritura es muy clara que dice, hey hermano, hasta Hasatán, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Pero lo que pasa es que como seres humanos, pastor, y como creyentes en el Mesías, hemos sido indisciplinados a cultivar una vida espiritual que está conectada al estudio de la palabra. Entonces pensamos que lo espiritual es la percepción, cuando realmente lo espiritual es una confirmación de lo que está escrito, un entendimiento real de lo que ya fue dado por medio de los profetas, por medio de la Torá, por medio de Yeshua, por medio del apóstol Pedro, Pablo, Santiago, Judas, Juan. No lo Ahora podemos bien, separar, no lo podemos no, separar. O sea, si es te un quedas solo en el mensaje. espíritu, si te quedas en el espíritu, es muy fácil poder pasar de una línea a otra, porque hay todo un mundo espiritual que está interesado en alimentarte, en nutrirte, en desviarte. Entonces, ¿cuál es tu garantía, tu convicción para reforzar esta relación que tú tienes en el espíritu? La palabra. Ahora, no te puedes quedar nada más en la palabra, porque si te quedas en la palabra es pura letra y no hay esencia porque la esencia está en el espíritu, las dos, espíritu y palabra, palabra y espíritu. Pero lamentablemente, profeta, pues no nos gusta ir a la palabra, no nos Y gusta. entonces, y ahí es donde, y entonces, como no nos gusta ir a la palabra, entonces tenemos temor a caer en doctrinas erradas que realmente esas sí carecen del espíritu. Porque entonces todo lo que nos venden como que no, no es que tú no puedes hacer esto. Por ejemplo, nosotros que podemos, hemos entendido el principio Levítico 23 y de otros principios espirituales, la gente no, pero es que eso es judaísmo. No, pero es que eso es tal cosa. No, pero es que eso es ley. Pero ya va, mi garantía está que yo voy a cumplir eso bajo un aspecto espiritual porque yo sé que gracias a Yeshua yo puedo comprender hacia dónde eso me estaba direccionando. Y esto va mucho más allá, pastor, y te voy a leer unos pasajes rápidos para poder ir cerrando esta idea, porque fíjate tú lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 18, del 18 al 19. Y esto también nos afirma de que Yeshua no enseñó nada por su propia cuenta, sino de la magnificencia, poderío, soberanía del Señor, y que de esa magnificencia, soberanía y poderío del Señor es lo que el Espíritu nos va a recordar. Deuteronomio 18, 18 al 19 dice, yo levantaré para ellos, esto es el Señor hablando a través de Moisés, yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Y fíjate tú este pasaje. Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Ahora vamos a Lucas capítulo 24 para comprender cómo esto se cumplió con Yeshua. Lucas capítulo 24 del 18 al 19. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le preguntó, ¿eres tú la única persona quedándose en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado en los últimos días?
Y Yeshua, ¿qué cosa les preguntó? Y le dijeron las cosas acerca de Jesús de Nazaret. Él era un profeta y lo probó. ¿Y qué dice Deuteronomio 18? Yo levantaré para ellos un profeta como tú entre sus hermanos. Y dice, Yeshua de Nazaret era un profeta y él probó por todas las cosas que hizo y dijo ante Dios y el pueblo. Y entonces, esto es Yeshua presentándose a los discípulos que iban camino a Maús, dice, y entonces empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó las cosas que podían ser encontradas en el Tanaj, es decir, en los escritos. Recordemos que las escrituras por completo neotestamentarias fueron recopiladas 100, 200, 300, 400 años después. ¿Qué le estaba explicando Yeshua a estos dos discípulos que iban camino a Maús? El registro escrito, lo que ya estaba dado y que necesitaban ver cómo eso realmente siempre habló de Yeshua y les explicó las cosas que pueden ser encontradas en el Tanaj referente a él. Y se dijeron el uno a otro, pastor, y mira, esto me parece impactante porque decimos, sí, arde mi corazón cuando Yeshua me habla, pero dice, no se quemaban nuestros corazones dentro de nosotros y ardían cuando nos hablaban el camino abriéndonos el Tanaj, abriéndonos las escrituras. Mm. Entonces, ellos no estaban ardiendo por el Evangelio de Juan, de Lucas, de Mateo, que evidentemente dan testimonio escrito de lo que Yeshua enseñó, pero que fue recopilado tiempo después. ¿Por qué ardía su corazón? Porque por primera vez en su vida habían entendido lo que antes nunca le habían podido dar los maestros de la Torá. Ah, Porque por primera vez pudieron comprender que eso no les había sido dado para condenación, sino para que vieran cómo Dios los iba a salvar a través de Yeshua. Y luego vuelvo acá, sigo leyendo y ya te doy la palabra, pastor. Juan 5, 30, 31. Yo no puedo hacer nada, y este es Yeshua hablando, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Así como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mis propios deseos, sino los deseos del que me envió. Recordemos lo que leíamos, Deuteronomio 18. El Señor levantará profeta entre ti, no hablará por su propia cuenta, hablará de mí, y el que no escuche sus palabras me rendirá cuenta. Luego el versículo 31 de Juan 5 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es válido. Imagínate tú Yeshua diciendo, Yeshua siendo Dios hecho carne diciendo, hey, si yo no testifico de lo que ya fue escrito y yo vengo a darte algo, entre comillas, nuevo, entre comillas, pues novedoso para ir en contra de lo que tú crees que es correcto, mi testimonio no es válido, porque lo que fue escrito es verdad, solo que tú no lo habías entendido. Y mm. luego dice, y por encima de esto, el Padre que me ha enviado, él mismo ha testificado acerca de mí, pero ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Y parece contradictorio porque Yeshua en un momento les está hablando a los discípulos, mira, yo vuelvo al Padre, aquello, lo otro, volveré a la unidad y todas estas cosas. Y los discípulos le dicen, pero muéstranos al Padre. Y Yeshua le dice, hey, bastante tiempo han dado con ustedes y no me han visto. Y aún así Yeshua en otro pasaje está diciendo, pero es que ustedes, aun cuando vino Moisés, aun cuando vinieron los profetas, aun cuando vine a yo traer claridad de algo, como no tenían la capacidad, nunca oyeron mi voz y no vieron mi aspecto. Y esto va conectado, pastor, no sé si tienes ahí el pasaje de Primera de Corintios capítulo 10, porque si lo vemos desde el versículo 6, dice, desde el versículo 1, perdón, dice que el pueblo de Israel vio al Mesías, bebió del Mesías, comió del Mesías, porque vemos la palabra de que nos hace la alegoría que el maná que cayó en el desierto es Yeshua mismo, que es maná eterno. También vemos en 1 Corintios 10 que el apóstol Pablo está diciendo, hey, nosotros hemos bebido una comida, hemos bebido una bebida espiritual, hemos comido una comida espiritual, pero ellos también comieron en el desierto del maná y tomaron agua de la roca, que es Cristo, que es Yeshua. Mm. Entonces, ¿cómo es que Yeshua se reveló en la antigüedad a través de formas, de tipos, pero Israel nunca lo vio? Porque evidentemente había una situación de enemistad, había una situación de rebelión, había una desconexión, había una muerte espiritual. Tal cual. Y, Déjame leerlo y, para que puedas y, determinar esa idea. Primera de Corintios capítulo 10. Lo voy a leer rapidito desde el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues se quedaron tendidos en el desierto, y todas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idolatras como algunos de ellos. Tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron, es decir, el Mesías ya estaba allá. Dice, y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, esto es tan tremendo y me gustó mucho el enfoque que le diste ahorita a cuando iban los discípulos caminos a Emaús y él les abrió las escrituras, entendiendo allí que no había todavía los registros neotestamentarios, ni las cartas paulinas, ni nada de eso. Lo que había era el Tanakh, y para los que no saben, el Tanakh, pues, es lo que definimos o nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, la unión de lo que es la Torá, el Pentateuco, los profetas y los escritos. A eso se le identifica como el Tanakh. Entonces, ellos vienen, les revelan las escrituras y ellos pudieron ver las mismas escrituras, pero que antes estaban bajo una perspectiva de condenación, ahora lo vieron como un eje conductor. ¿A quién? A Yeshua. A Yeshua, porque de eso se trataba y hacia eso apuntaba. Así entonces, como ellos tenían esos rollos escritos, que era el Tanakh en ese momento, y eso apuntaba a Yeshua, hoy por hoy nosotros tenemos escrito todo esto, y no solamente el Tanakh, sino tenemos los libros neotestamentarios, tenemos las cartas, tenemos los hechos, tenemos un compendio más completo, no para llenarnos de letra y de información, no para decir que sé mucho, que me sé toda la Biblia de adelante para atrás y de atrás para adelante, sino que en ella podemos corroborar los tipos, las formas, el anuncio profético, los tiempos señalados, las profecías cumplidas, las que están por cumplirse. Es decir, ella es, como dice la palabra, las que nos dan testimonio de Yeshua, las que nos dan testimonio del plan del Señor. Y qué impresionante es que el mismo Padre había dado ya testimonio de Yeshua antes de que él apareciera. Antes que él apareciera, ¿cómo dio testimonio de Yeshua antes que él apareciera? Porque ya todo estaba registrado, ya todo estaba allí, y todo lo que Exactamente. el Señor hizo, todo lo que el Señor hizo y estableció, y al quedar registrado, venía a ser instrumento de testimonio, de probatorio, digamos, cuando se pone de algo fidedigno, más lo que vivieron en experiencias. Entonces, los apóstoles tuvieron el fundamento tanto a nivel experiencial como a nivel Escritura. escrito. No sé, no me gusta decirle teórico, sino a nivel escrito, a nivel de evidencia. Tú y yo hoy tenemos al Espíritu, que es el que nos da testimonio de una forma directa en relación, y tenemos las escrituras que son las que dan testimonio de él. Oye, si no sabemos cómo el Señor nos habla, entonces tenemos que ponernos los patines y aprender a identificar cómo el Señor nos está hablando. No tomemos con ligereza. Ay, Dios me habló, tuve un sueño y vi una paloma blanca, Dios me habló. Tuve esto y se movió una cortina, Dios me habló. Tuve esto y sí, así la gente se cree, inclusive vestiduras, dones, superpoderes, cuestiones, actos, y pare usted de contar, pero que cuando, como tú lo decías, vemos las evidencias que debería ser el fruto, debería ser el carácter, debería ser la forma de vida, debería ser la madurez, debería ser en todo sentido las evidencias.
carecemos de las evidencias. Entonces, realmente del 100% que el Señor nos ha hablado o nos está hablando en este tiempo, preguntémonos, hasta ahorita, realmente de ese 100% que yo digo que Dios me ha hablado, ¿cuánto realmente ha hablado el Señor? Perfecto. ¿Cuánto? Sí, y yo creo, Pastor, yo recuerdo que hay un comentario por ahí de un ministro que honestamente no recuerdo el nombre y si lo supiera tampoco lo comentaría, pero de que si yo no, es que Dios no me habla como Orlon, es que Dios no me habla como al profeta tal. Hermano, lea la Biblia en voz alta, porque ahí hay príncipes espirituales que siguen en vigencia para usted y para mí. Usted está enfermo y quiere que Dios le hable, por sus llagas yo fui sanado. Usted está pasando una situación de estrechez económica, usted lea la Biblia Salmo 23 y dice de que el Señor es su pastor y Él no le faltará. O sea, y a veces estamos esperando que Dios te diga, sí, Orlo, mira, estás en esta situación y vas a recibir los $1,000 que necesitas. Pero ya va, yo tengo esa certeza que sean 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, van a llegar porque Él no me va a faltar. Y decías algo sumamente poderoso, Pastor, y yo creo que con esta idea, no sé cuánto tiempo llevamos ya aquí Oye, ahorita. estamos sobregirados, pero... No, pero ya no sobregiramos, ya no pasamos. Bueno, fíjate tú que en medio de esto, yo creo que es tan poderoso lo que tú decías ahorita de que cómo Dios dio testimonio acerca de Yeshua cuando todo lo que vivió Israel en el desierto, cuando profetizó acerca de los profetas. Y por eso Juan 5, lo que estábamos leyendo, 37. Y por encima de esto, el Padre que me ha enviado, él mismo ha testificado acerca de mí. Cómo a través de todo lo que permitió, las vivencias, todo lo que Israel vivió en el desierto. Luego en el 39 dice, ustedes se mantienen examinando el Tanaj, las escrituras, los escritos, porque piensan que en él tienen vida eterna. Pero esas mismas escrituras dan testimonio de mí. Pero pueblo, yo sí los conozco a ustedes, yo sé que dentro de ustedes no tienen amor por el Señor. Aquí estamos en otro detalle. Hace unos episodios atrás hablamos de qué implicaba amar a Dios. Aquí nos está diciendo, hey hermano, las escrituras testificaban de Yeshua, pero no lo vieron, no escucharon, tampoco obedecieron. ¿Por qué había condenación sobre Israel acerca de la Torá? Porque nunca tuvieron la disposición de ver a Dios a través de lo que fue dado. Siempre vieron a Dios como el que los libró, pero el que cada vez que pasaban por una situación de tribulación los había abandonado. Nunca entendieron la formación de su carácter, nunca entendieron la forma en la que Dios quería que ellos lo vieran a él, que le adoraran no por la libertad, sino por lo que él representó y por el pacto que él había establecido desde Abraham para ellos. Y dice, porque si ustedes en realidad le creyeran a Moisés, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Aquí entramos en otro debate, pastor, y yo creo que con esto tenemos que cerrar. Y lo dejamos para otro episodio. Pero, ¿cómo Yeshua le está diciendo a los que se decían maestros de la ley, maestros de la Torá? Les está diciendo, es que ustedes no creen lo que él escribió. Cuando ellos cumplían rigurosamente cada ritual, cuando ellos tenían muy en claro las impurezas rituales o no, cuando si la mujer estaba menstruando no podía interrelacionarse con la sociedad, cuando tenía que haber una consagración de tal y cual tipo dependiendo de la tribu a la que pertenecías, cuando habían ofrendas de paz, ofrendas expiatorias, ofrendas por el pecado, ofrendas de mayor o de menor cargo, de menor o de mayor cargo. Y aún así Yeshua le dice, pero no creen, porque ellos no estaban obedeciendo por amor, ellos no estaban obedeciendo con entendimiento, ellos lo hacían porque no querían que Dios los exterminara de la tierra. Entonces ahora, ¿cómo van a creer lo que yo les digo si aún lo que ustedes están haciendo lo hacen sin entendimiento? Y ahora tenemos, como lo decíamos hace rato, pastor, una concepción espiritual porque el Espíritu nos da testimonio de Yeshua. Yeshua estaba reflejado en los escritos y Yeshua le abrió los escritos a unas personas que estaban bajo un sistema religioso, bajo un sistema de legalismo, si lo queremos ver, pero que ellos decían, nuestro corazón ardía camino de Maús, porque pude entender, pude ver más allá de lo superficial de qué estaba hablando las escrituras. Eso a mí me parece poderoso. Que tú toda tu vida hayas entendido que 2 por 2 es 4 y que cuando te expliquen cómo tú llegaste a la multiplicación por suma, resta, división y luego multiplicación, tú digas, wow, 2 por 2 es 4. Y sigue siendo 4, solo que ahora entendiste el por qué. Y yo creo que esto es una cosa abismal y impresionante, sin duda alguna.
Sí, que, no, y que puede dar para, yo no sé cuántos episodios, pero lamentablemente tenemos que ya cerrar. Creemos de que, bueno, la porción que hemos compartido con ustedes hoy ha sido bien importante. Si es necesario, vea este video las cuantas veces usted piense que lo debe ver para abrir los ojos del entendimiento. La intención es que usted pueda afinarse, pueda pulirse, usted pueda ser certero e identificar realmente de lo que estoy recibiendo, qué es lo que viene del Señor, qué es lo que el Señor me está hablando. Y nosotros dos no estamos ajenos a eso. A mí recientemente el Señor me dio un jalón de oreja porque yo pensé que había recibido una instrucción, iba por aquí, y resulta que iba por allá. Y así experiencias también el profeta me ha compartido. O sea, todos estamos en este ejercicio, amado, pero necesitamos aprender a entender, a discernir, a comprender qué es realmente lo que el Señor me habla. Y si usted tal vez se le hace muy difícil identificar en esas experiencias, bien sea sueños, éxtasis, visiones, consejos, recuerdos, pensamientos, se le hace muy difícil distinguir qué es lo que viene del Señor o no, váyase a la escritura, váyase a la palabra, valide todo lo que hemos compartido. Le dimos varias instancias de cómo identificar si lo que estamos recibiendo viene de parte del Señor. ¿Y para qué? Para ser certeros, para ser exactos en nuestro caminar con el Señor. Así que, profeta, no sé si tienes algo más por decir, que está ahí el No, yo creo chat. no, yo creo que para cerrar esta idea, Pastor, lo que acabas de decir, creo que la única forma de tener la garantía de lo que recibimos sin importar el medio, la estación, como lo pusimos a lo largo del episodio por varios ejemplos, la situación no está en que todo yo me lo digiera, todo yo me lo coma, sino que eso glorifica al Señor. Y ojo, usted a lo mejor dice, pero es que yo soñé con una araña que volaba, que estaba en un avión y luego la araña se murió, y yo estoy leyendo en la escritura y no hay nada parecido. Pero volvemos a los principios. ¿En qué glorifica eso al Padre? ¿En qué edifica eso al cuerpo de creyentes? ¿Qué principio espiritual usted va a cumplir por medio de ese mensaje que recibió? ¿De qué forma usted expande el mensaje de la buena noticia que ya se nos fue dado, fue sellado por su espíritu a través de lo que recibió, a través de una profecía, de un mensaje, de un estudio teológico, de un estudio exegético? Porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento intelectual, pero carece del entendimiento del espíritu. Y a veces esas personas son las primeras que te cercenan, obviamente, una obra del espíritu, porque también hemos visto la obra del espíritu como algo místico, desconectado del registro que ya tenemos en las escrituras, que también da testimonio de eso. Así que, Pastor, yo creo que sin más nos despedimos de este episodio y nos vemos en el siguiente para seguir hablando sabiduría oculta. Amén. Un abrazo grande y gracias por estar allí conectado. Muchísimas bendiciones.